Apocalipsis, capítulo 13. Libro de Apocalipsis, capítulo 13. Vamos a estar leyendo el versículo 1 al versículo 10. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1 al versículo 10. ¿Lo tienen? Amén. 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 Dice la palabra de Dios: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Bendito Padre de la gloria, gracias por tu palabra, Señor. Colma nuestra mente, nuestro corazón con tu preciosa palabra en este tiempo profético también para tu iglesia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, muchas veces nos preguntamos antes de entrar en el mensaje, ¿cuál porción de la Escritura debiera yo leer o debiera aprender más? Le puedo asegurar que todo es beneficioso para nuestra vida. Si usted quiere buscar conmigo, 2 Timoteo 3, versículo 16, 2 Timoteo 3, 16. Y dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir es para corregir, ¿verdad? Para hacerme ver que estoy mal, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Porque el Señor puso en nuestro corazón compartir el domingo pasado el espíritu del anticristo, y al día de hoy el carácter del anticristo, o la manera en que se va a manejar el anticristo, porque la palabra es útil para enseñar, es útil para hacerme entender en el momento que estoy proféticamente. Y aunque ha habido muchas maneras o ha habido muchos deseos a través de la historia de personas que han dicho: este es el anticristo, o aquel que acaba de morir es el anticristo, o este es el que viene, el anticristo, hasta el día de hoy no sabemos si está presente, no sabemos si está actuando de alguna manera a través de o detrás de cortinas, de bambalinas, ¿verdad? Como se le dice, sin que el mundo se entere quién es. Pero vamos a estar viendo hoy, por si llega a aparecer en el tiempo que usted está sobre la tierra, para que recuerde que el capítulo 13 de Apocalipsis habla de la bestia de las aguas, y las aguas siempre simbolizan en la Escritura pueblos gentiles, para que usted o sus hijos o sus nietos recuerden que la palabra nos anima a escuchar y a entender que va a haber un hombre que va a ser llamado el anticristo, la bestia de las aguas, que va a tener el control del poder mundial, que se le va a dar poder dado por Dios para matar y vencer a los cristianos del tiempo de la gran tribulación, para que usted y yo recordemos que todo es inspirado por Dios y que debemos estar alertas. Amén. Vamos al capítulo 3 entonces, versículo 1 y 2. Me paré
En el original, en lugar de paré, me paré, el original en griego dice separó. Está hablando el apóstol Juan de la bestia que está viendo. Este monstruo, simbólicamente dado a Juan, que representa el imperio, el último imperio mundial que va a aparecer en el tiempo del anticristo. Tal vez ya está, algunos dicen que ya está, algunos dicen que todavía no. Vamos a hablar un ratito de eso. Dice, me paré o se paró sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como oso, su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ya comenzando con el mensaje, hermanos, no podemos entender este capítulo de Apocalipsis si no entendemos primero el capítulo 7 de Daniel, del versículo 1 al 8, donde describe estas 4 bestias. Amén. Esta profecía Daniel la recibe en el año 553 antes de Cristo. Se sabe eso por el rey que nombra. Si usted quiere ir allá a Daniel capítulo 7, sería lindo que pudiera ir conmigo. Dice, en el primer año del rey Belsasar, rey de Babilonia. Daniel 7:1. Dice que tuvo un sueño, tuvo visiones mientras estaba en su lecho. Fíjese que es imposible entender lo que el apóstol Juan, 500 o 650 años después del profeta Daniel, nos da a entender de cómo va a aparecer el anticristo, la bestia de las aguas. Daniel dice que está en la noche y recibe esta imagen. Fíjense el versículo 4 de Daniel 7:4. La primera era como león, tenía alas de águila. Fíjese el versículo 5. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso. El versículo 6. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo. Fíjese el 7 de Daniel. Después de esto miraba yo las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia, espantosa, terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de las otras bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos. Mantenga ahí con su mano Apocalipsis 13 y Daniel 7, porque vamos a estar cambiando. Cuando el apóstol Juan comienza, inspirado por el Espíritu Santo, a declarar el capítulo 13 de Apocalipsis, cuando habla del mar, dijimos que simboliza pueblos gentiles, son gentiles. El anticristo va a ser un gentil, no va a ser un judío. No va a ser alguien que diga, yo creo que este varón judío o este rabino puede llegar a ser el anticristo. No va a ser. Bíblicamente va a ser un gentil, alguien que no conoce la ley, que no conoce la ley de Moisés, alguien que no fue circuncidado al 8º día, alguien que no conoce lo que es ser judío. Lo importante, hermanos, de tanto lo que ve Daniel como que lo que ve el apóstol Juan, casi en el año 100 después de Cristo, acá en el capítulo 13, son 4 diferentes reinos que han aparecido en la historia. El oso, usted lo tiene, es Media y Persia, el reino de Media y Persia. El león con alas de águila fue lo que fue Babilonia, el reino de Babilonia. El leopardo, o las 4 cabezas del leopardo con las alas, simboliza al imperio griego. Y es tan exacto la palabra, hermanos, que declara Daniel, 550 años antes de Cristo, de cómo iba a terminar, cómo iba a aparecer el reino de Grecia, el reino de Media Persia, el imperio romano, ya simbolizado por la bestia con los 10 cuernos. Es tan preciso que ahí podemos ver que la palabra no tiene error. Por ejemplo, el reino griego, 4 cabezas ve Daniel, y simbolizan 4 maneras en que se dividió el reino de Grecia. Estamos hablando 250 años después que Daniel escribiera, en cuanto a estas bestias que ve aparecer. Vamos a seguir, usted tiene ahí el estudio
ahí en el boletín, el reino del anticristo, hermanos, apareciendo en el tiempo final con el imperio romano renacido. El reino del anticristo va a ser la unión de toda la maldad de todos estos. Babilonia, Media Persia, Grecia y la Roma que conocemos como que existió en el tiempo de Jesús y duró hasta el año 500 más o menos después de Cristo. Todos esos reinos paganos, su maldad, su idolatría, su poder mundial van a ser aplicados en este último reino que está formándose, que va a ser el renacimiento del imperio romano. Fíjense que el versículo 1 dice, del capítulo 3 en Apocalipsis, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Pero fíjense el versículo 2, la bestia que veía semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, el dragón le dio poder y el trono. Este varón que va a surgir como el gobernante mundial, su poder va a ser dado por Satanás. El Señor, el creador del universo, va a permitir que en el tiempo final, después que la iglesia sea levantada durante 7 años, el mundo sea gobernado por este varón que tiene toda la sabiduría del diablo, todo el poder que Dios le permite tener. Dice que desde el mismo trono de Satanás se le permite que le dé a este varón el poder para que como príncipe de este mundo, simbolizando a Satanás, pueda gobernar durante 7 años la tierra. Aunque el imperio romano fue destruido en el siglo V más o menos, nunca se perdió. A través del papado siguió el imperio romano. Siglo VI, siglo VII, siglo VIII empiezan las doctrinas de las indulgencias, la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, diferentes doctrinas que, tapado por algo que no era supuestamente el imperio romano, ya había sido vencido, pero desde Roma hasta el día de hoy está el germen de lo que es el imperio romano listo para renacer, uniendo ahora el poder mundial y una religión mundial, donde no va a estar representado el cristianismo, desde ya se lo digo. Si usted ha escuchado en los últimos meses los encuentros ecuménicos que ha tenido el Papa, se ha reunido con musulmanes, aún con ateos, se ha reunido, han hecho una oración al final afuera del Vaticano y ha declarado de que todo camino conduce al amor de Dios. Hermanos, está a la puerta, está a la puerta. Y no hay muchos comentaristas bíblicos que crean que el Papa vaya a ser el anticristo. No. Así que si usted ya en su mente se fue imaginando que el Papa, el argentino Francisco, iba a ser el anticristo, es muy posible que no. Se cree, la mayoría de los comentaristas piensan que va a ser alguien de Medio Oriente, un gentil, no musulmán, va a ser un ateo. Va a ser un ateo. ¿Será alguien de Europa? No sabemos. Si yo le digo quién es o quién no es, le estoy mintiendo. Pero pareciera que no va a ser el Papa. Pareciera que no va a ser la Iglesia de Roma. Lo que está haciendo la Iglesia de Roma, manteniendo debajo de la visión mundial lo que es el poder de Europa. Cuando llegue el tiempo y este varón aparezca, después del rapto de la Iglesia, acuérdense que hay una destrucción mundial. Cientos de millones de personas el Señor nos levanta desde la nube. El rapto de la iglesia. Después que eso suceda, comienza un caos mundial durante 7 años, donde el anticristo va a aparecer como el que puede arreglar todo, como el que tiene el poder económico, el que tiene el poder militar, el que tiene el poder de hablar con todas las religiones y organizar lo que va a ser el nuevo orden del gobierno mundial. Si usted tiene tiempo esta semana, si quiere buscarlo en inglés o en español, ponga ahí en su computadora el nuevo gobierno mundial, a ver qué le aparece, o póngalo en inglés, The New World Order, a ver usted qué lee y a ver qué le parece lo que está sucediendo desde hace 40, 50 años en la tierra a través de los poderosos para llegar a este punto donde aparezca el anticristo y todo el mundo finalmente diga: gracias porque este es nuestro Salvador, este es el que nos va a salvar.
el papado, las doctrinas paganas, hacen que el Imperio Romano siga por debajo, gobernando de alguna manera el mundo. Fíjese ahí en Daniel 7:7, déle vuelta a Daniel 7:7. Fíjese que dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa, terrible, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y tenía 10 cuernos, fíjese el 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, si le podemos cambiar hoy, otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. El gobierno mundial va a aparecer como un grupo de 10 o naciones, o regiones, o reinos. Ayer estaba comparando en diferentes sitios de websites en la internet. Algunos dicen que ya en el 96 se formó una alianza en Europa de 10 naciones que su ejército están decididos a defenderse unos con otros cuando hay un problema mundial. Algunos lo llaman NATO o OTAN, que es el Tratado del Atlántico Norte, donde 10 naciones son las que firmaron y dijeron: de acá en adelante, si lastiman a uno de nosotros, los 9 restantes vamos a ir con guerra, o a hacer guerra contra aquel que se levantó contra ese país. Cuando la iglesia sea levantada y ya no esté el Espíritu Santo sobre la tierra, lo vamos a ver al ratito, 10 regiones, 10 naciones, 10 poderosos aparecen sobre la tierra y durante un pequeño tiempo gobiernan, pero hay un cuerno pequeño que dice Daniel, que destruye a 3 gobernantes, o toma 3 regiones, o toma 3 países, y se declara como el que va a ser el vocero ahora de lo que va a ser el gobierno mundial. Algo interesante para reconocer, lo vamos a ver después del versículo 3. El anticristo va a aparecer desde un trasfondo que muchos van a decir: pero ¿y este de dónde apareció? ¿De dónde salió este varón? ¿De dónde salió este hombre? ¿Cómo que ahora tiene la solución para todo? Y me gusta la solución que da para lo que acaba de pasar en el mundo. Va a tener un perfil muy bajo, va a tener un perfil tapado, pudiéramos decir. Usted lo puede leer ahí en Daniel 7:8. Dice la palabra de Dios, Daniel 7:8. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Qué debemos esperar en este día, domingo 14 de agosto? Lo único que usted y yo podemos esperar es confiar en la palabra, confiar en que el Señor va a levantar su iglesia, pero es interesante saber que pueden estar sucediendo cosas en la política, en la economía o en el mundo, donde usted y yo vamos a estar un poco más alertas. Por lo menos si usted de repente mañana se entera que se armaron 10 regiones mundiales, usted va a decir: oh, ya lo dijo Daniel, ya lo dijo Juan en Apocalipsis. Tenemos que estar alertas, hermanos, con lo que sucede en el mundo. Yo no digo que usted viva pegado al televisor, pero usted y yo necesitamos saber, por ejemplo, los mártires que están muriendo en Medio Oriente cristiano. Usted y yo necesitamos saber lo que pasa en Europa, donde ya prácticamente no hay manera de poder gobernar los países que históricamente eran poderosos. Alemania, Italia, Noruega, Suecia, Francia, Bélgica, no tienen manera de dominar el terrorismo, no tienen manera ya. Todo eso está generando lo que va a llegar en un momento a ser la aparición del gobernante mundial. ¿Amén? Ahí en Apocalipsis 2:24, si me quiere acompañar, Apocalipsis 2:24. El reino del anticristo será guiado por el poder de Satanás. Fíjese que dice en el 2:24, el mensaje a la iglesia de Esmirna, dice el Señor, la letra está en rojo, lo declara el Señor Jesucristo:
Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no conocen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. El anticristo va a ser un hombre poderoso, va a ser un hombre inteligente, va a ser un orador increíble, va a ser el orador más carismático que va a aparecer en la creación, después de Jesucristo, por supuesto. Pero este varón, la diferencia es que el poder se lo da del diablo, pero permitido por Dios que se le dé ese poder. Va a hablar grandes cosas, dice que va a ser entendido en enigmas y relacionado con el mensaje a Tiatira y las profundidades de Satanás. Este hombre va a ser, el que lo vea al anticristo, va a ser como ver al mismo Satanás. No en apariencia, sino en el conocimiento de lo oculto, de la maldad, de la destrucción, del poder para destruir al pueblo de Dios. El que vea a ese varón, y vamos a leer después que casi toda la tierra, fíjese que dice, le siguió toda la tierra. Fíjese ahí, usted sabe que ya están trabajando, ya está esta tecnología que se llama hologram, se llama holograma en español, donde a lo mejor en un gran estadio, o digamos acá en un parque, en la playa, ya pueden de alguna manera proyectar la imagen de alguien y que usted lo escuche. A lo mejor desde Washington, desde Roma, desde China. El otro día leí esto, lo quieren empezar a hacer los hologramas solamente poniendo arriba de alguna ciudad importante mensajes de paz. Sin nombrar ninguna religión, sin nombrar ningún Dios. Pero cuando llegue el tiempo de que aparezca el gobernante mundial, el anticristo, así va a poder hablar en todo el mundo a la misma vez a grandes multitudes. Esta tecnología ya está. Se lo va a ver literalmente, se lo puede escuchar literalmente, no es una foto, no es algo que se va a ver borroso, va a ser como que la persona está ahí. Así va a ser como se va a comunicar el anticristo con el mundo. ¿Cuándo aparece este varón? Usted lo tiene al final ahí de la primera separación del estudio. Va a aparecer cuando el Espíritu Santo ya no esté sobre la tierra. Usted lo puede leer en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 8. El apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses, miren que todavía está quien retiene para que no aparezca este inicuo. Dice que va a hablar blasfemias. Va a aparecer cuando ya el que ustedes saben quién es, no lo nombra el apóstol Pablo, pero habla del Espíritu Santo. Le dicen, no va a aparecer hasta que lo detiene en este momento sea quitado del medio. Al día de hoy, hermanos, lo que evita que usted y yo seamos destruidos por la maldad, perseguidos hasta ser encarcelados o muertos, lo que está evitando eso es la presencia del Espíritu Santo en tu corazón, en tu espíritu y en el mundo. Por eso todavía la oración sigue trabajando. Por eso la intercesión sigue trabajando. Porque dice la palabra de Dios en Romanos que el Espíritu Santo intercede por nosotros y después lleva la respuesta. A cómo el Señor quiera contestar lo que usted o yo pedimos delante del Señor en el nombre de Cristo. Punto importante. A lo mejor para que nuestros hijos, nuestros nietos lo conozcan. Ojalá que se vayan con nosotros. Pero si alguien se queda, que sepan que aparece casi instantáneamente. La iglesia levantada, el Espíritu Santo es llevado junto con la iglesia y comienzan los 7 peores años desde la creación del mundo. La tribulación y después de 3 años y medio lo que se llama la gran tribulación y vamos a ver cuándo comienza. Vamos a Apocalipsis 13 del 3 al 8. Vamos a ver ahora el carácter del anticristo. Apocalipsis 13 del 3 al 8. Usted sígame ahí con el estudio. Ya hablamos que aparecerá desde un trasfondo con bajo perfil, Daniel 7:8. Aparecerá en el mundo con grandes prodigios, señales y milagros. Lo podemos leer en 2 de Tesalonicenses 2:9. Dice el apóstol Pablo, inicuo que va a aparecer con el poder del diablo, con el poder de la maldad,
Y el Señor le va a permitir que haga milagros, que haga prodigios, que haga señales. Este varón va a orar, no en el nombre de Dios, por supuesto, pero a lo mejor va a orar y a lo mejor se va a levantar un muerto. Este varón va a orar y a lo mejor pedir que a estos enemigos que no lo aceptan a él caiga fuego del cielo, y va a caer fuego del cielo. Algunos creen que va a ser muy similar al ministerio de Elías, en cuanto a destrucción a través de fenómenos naturales. Este varón a lo mejor va a decir que se pare la lluvia en tal región, que todavía no me reciben como el gobernante mundial y como su Mesías, y no va a llover. El Señor permite todo esto para que la tierra caiga cada vez más en idolatría, para que la tierra caiga cada vez más en ateísmo, en nueva era, en filosofía, en todo lo que nos aleja de Dios, aún al día de hoy. Pero va a estar magnificado, hermanos, a la máxima potencia. Así va a aparecer el anticristo, con grandes señales, con prodigios, con milagros. Fíjese que dice ahí en el estudio: luego que tome el poder, será sanado milagrosamente de una herida mortal por el poder de Satanás. Verso 13:3 de Apocalipsis. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ese pueblo pequeño que destruye 3 regiones o 3 gobiernos y crece y queda como el vocero mundial, tratan de matarlo. No se sabe cómo, si es un disparo, si le clavan una espada, si lo envenenan, no sabemos. Aparentemente es una herida en la cabeza, aparentemente. Sí sabemos algo: el Señor va a permitir que todo el mundo vea que el mismo Satanás le da poder a este varón para levantarse de la muerte. Y usted va viendo todo lo que va haciendo parecido o que es símil con lo que fue la vida y el ministerio de Jesucristo, ¿verdad? Así va a ser, hermanos, el gobernante mundial. Va a haber un triángulo de maldad: Satanás, el anticristo y el falso profeta. Ese sí va a ser un judío. En 2 domingos vamos a estar hablando de la bestia de la tierra. En 2 domingos. La trinidad de maldad permitida por el Señor, gobernando el mundo, gobernando la vida de todos aquellos que no fueron llevados por el Señor como su iglesia. Dice ahí: la humanidad perdida reconocerá y aceptará la presencia de Satanás y del anticristo en su diario vivir. ¿Se imagina? Verso 4. Adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Se imagina cada día esta gente que quede? Cuando se levante cada día diga: bueno, en cualquier momento me llega la hora de tener que adorar al gobernante mundial y al diablo. Lo van a tener que hacer. No si quieren, no si pueden, van a tener que. Porque seguramente ya se dejaron marcar. ¿Se acuerda que va a haber una marca que va a aparecer para que puedan comprar, para que puedan vender, para que puedan viajar? ¿En la frente o en el dorso de la mano? Esa tecnología ya está. Hay acá en el condado, hay jóvenes que conocemos que han empezado a trabajar para el condado y les han aconsejado que por qué no se ponen un chip para que ya a través de los años se sepa la historia médica, se sepa bien registrado cómo están con su Social Security. Un joven de nuestra familia, un sobrino, se le aconsejó, no se le obligó, pero eso es lo que viene. Hay muchísimos presos en todo Estados Unidos y Europa que ya tienen un chip, algunos acá, bajo la piel, otros entre estos 2 dedos. Así, en el tiempo de la tribulación, el anticristo va a gobernar el mundo, donde la información de los que queden y sean marcados va a aparecer en una computadora, no importa dónde estén, no importa dónde se escondan, no importa dónde quieran ir. Por eso dice que los que no lo reciben no van a poder comprar, no van a poder vender. El libro de Apocalipsis habla de que la mayoría van a morir como mártires en el tiempo de la tribulación, los que reciban a Cristo. Por eso, hermanos, el mensaje es apremiante.
Hoy es el día de salvación. Si usted conoce a alguien que no tiene a Cristo, no mañana, hoy es el día de salvación para esa persona. Porque si Cristo llega mañana, todo esto, su tío, su primo, su vecino, su amigo, su concuñado, lo van a vivir. ¿Por qué no tomar una chance y decir, Señor, ayúdame a compartir el Evangelio de Cristo con esta persona? Dice la palabra que nadie sabe cuando Cristo vuelve. Nadie. El Señor Jesucristo dijo, ni el Hijo del Hombre, el Padre lo sabe. El Padre lo sabe. ¿Por qué esperar? El anticristo tendrá poder otorgado por Dios para matar aún a los que reciban a Cristo como Señor y Salvador durante el tiempo de la tribulación. Fíjese el Apocalipsis 13:7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Lo puede comparar usted con Daniel 7:25. También blasfemará contra Dios, contra su trono y contra los santos de Dios en el cielo. ¿Se imagina? ¿Se imagina el corazón de este varón guiado por el mismo diablo? Que no tiene misericordia. Satanás no sabe lo que es misericordia, no sabe lo que es amor. Él sabe solamente lo que es destrucción, dolor, angustia, muerte, desolación. Así va a trabajar el anticristo. Así va a trabajar el anticristo sobre la tierra. Va a blasfemar contra Dios y va a blasfemar contra usted y contra mí, que ya vamos a estar en el cielo. ¿Se imagina el orgullo de este varón? Este no va a estar demonizado, este va a estar poseído por Satanás. Es el mismo Satanás hablando a través de él. Usted lo puede leer ahí en el verso 6. Abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se describe el intento de Satanás de ser como Dios ya en Isaías capítulo 14. Usted lo puede leer en la casa. 700 años antes de Cristo, simbolizando al rey de Babilonia, como también demonizado y guiado por Satanás, el profeta Isaías describe lo que quiso hacer Satanás en el cielo antes que fuera echado del cielo con la tercera parte de los ángeles. Usted lo puede leer en la casa. Esto no es nuevo. Este deseo, hermanos, del enemigo de gobernar la creación de Dios no es nuevo. Lo va a hacer hasta que Dios se lo permita y hasta el punto que el Señor se lo permita. Isaías 14, léalo en la casa. Será un genio militar, un genio económico y un orador con un carisma único. Fíjese el versículo 13:5 de Apocalipsis. También se le dio boca. ¿Se da cuenta? Se le dio que hablar. El enemigo pone en el alma de este varón lo que va a decir, pero Dios dice otorgado. Otorgado. Decí esto, te lo permito. Esto no. Va a hablar blasfemias, pero permitido por Dios. Dice, se le dio autoridad para actuar 42 meses. Acuérdense que para el calendario judío el año tiene 360 días, no 365. 42 meses son 3 años y medio. Este varón, que usted después lo puede leer ahí en el estudio, cuando la iglesia es levantada y aparece un caos mundial, aparece este varón junto con 9 gobernantes más. De repente aparece como el que tiene el carisma, el que tiene el poder, el que tiene el poder espiritual para guiar al mundo, y comienza a gobernar al mundo. Lo primero que hace un pacto con Israel de 7 años, donde hasta se les permite que hagan un nuevo templo. Usted sabe que está todo listo para un nuevo templo, ¿verdad? ¿Lo sabía? ¿Sabía eso? ¿Sí o no? Bueno, está todo listo. Hay rabinos que hace 20, 30, 40 años ya están trabajando en los utensilios de oro, de plata. Ya están los planos para cuando se dé la luz verde se pueda construir nuevamente el templo en Jerusalén. Este varón va a lograr algo que nunca nadie, en casi 100 años, lo pudo lograr. La paz para Jerusalén. La paz con los palestinos. Por eso va a ser un orador tremendo. Va a ser un político tremendo. Lo que no pudieron 10 presidentes seguidos, lo puede este.
Pero a los 3 años y medio, fíjese que dice que se le dio autoridad por 42 meses para destruir no solo a los que crean en Cristo en esa época, sino contra los judíos. A los 3 años y medio exactamente, dice el apóstol Pablo en el libro de Tesalonicenses, que se sienta en el trono de Dios y se hace llamar Dios. Ahí está el corazón del anticristo. Cuando declara eso, es el mismo Satanás declarando al mundo: ahora me adoran a mí. Acuérdense que este varón está poseído, guiado, es la presencia misma de Satanás sobre la tierra. Será un genio militar, económico y un orador con un carisma único. Trabajará a nivel mundial con su compañero, la bestia de la tierra. Usted lo puede leer en el capítulo 13 de Apocalipsis, del 11 al 18. La bestia de la tierra, de acá 2 domingos lo vamos a hablar. Trabajará a nivel mundial con su compañero, la bestia de la tierra, el cual será un judío que se declarará el Mesías. La bestia de la tierra, compañerito, cuate con este, le va a decir al mundo: yo soy el Mesías esperado. Yo ahora les declaro que tenemos que adorar todos a la bestia. Así va a trabajar el gobierno mundial. La Trinidad satánica, Satanás, el anticristo o la bestia de las aguas con la bestia de la tierra. Así va a trabajar durante 7 años con la mayor cantidad de maldad o lo máximo de la maldad establecido después de los 3 años y medio de establecer el pacto de paz con Israel. ¿Se acuerdan cuando el Señor allá en Mateo 24 dice: las que estén encintas, tengan cuidado? Si estás en la azotea, no bajes a buscar la capa. Ojalá, dice el Señor, que no sea en un día de reposo. Cuando este varón en ese día, 3 años y medio exacto, dice en Jerusalén: yo ahora soy Dios, ningún judío lo va a aceptar. Van a salir huyendo, van a salir corriendo. El problema es este: si es en un día de reposo, según la ley, no van a poder caminar más de 1000 pasos. Van a ser muertos afuera de Jerusalén, la mayoría. Y en el mundo empieza la persecución, donde no solo la marca, ahora tenés que postrarte delante del gobernante mundial. ¿Por qué? No solo porque él lo dice, sino porque el Mesías, el judío, la bestia de la tierra que va a aparecer como compañero de él, también lo dice. Hermanos, todo está totalmente orquestado, todo está perfectamente acomodado, permitido por Dios. Él es el supremo armador de rompecabezas celestiales, ¿verdad? Pero le puedo asegurar que no faltan muchas piezas para la llegada del anticristo. A lo mejor en nuestro tiempo sobre la tierra decimos: hermano, pero 30 años, hermano, para el Señor es ni un abrir y cerrar de ojos. Para los que programan todo esto, tampoco. Se cree que hay varones que han servido como secretarios de Estado en los 60 y los 70, que ya estaban planificando para el 2010, 2020, 2050 que se formara o se establecieran las bases para este gobierno mundial. La maldad no se preocupa si pasa 1 año, 7 o 20 o 1000, pero nosotros, hermanos, tenemos que estar alertas. Vea un poquito más pero noticias bien, busca en internet. Hay sitios proféticos, yo se lo di el año pasado, hay websites que usted puede buscar en cuanto a la profecía. El otro día alguien me dice: pero pastor, nosotros confiamos en Dios. Claro que sí, yo confío en Dios, pero ¿por qué no tener ese lindo sabor de saber de que justamente lo que la Biblia me dice se está cumpliendo perfectamente? Cada vez más fe, cada vez más convencido de que no hay... El Señor Jesucristo dijo: ni una tilde, ni una coma va a pasar en el mundo, en la creación de Dios, que esté equivocada en la palabra de Dios. ¿Se imagina? No dice una palabra, una coma o un acento para el judío. Dice: nada de eso va a pasar hasta que todo se manifieste de parte de Dios. Hermanos, nuestra esperanza es Cristo. Nuestra esperanza es el Padre, nuestra esperanza es el Espíritu Santo, que es el que retiene todavía
que toda esta basura espiritual que va a llegar a la creación de Dios, a la tierra, llegue, pero estemos alertas. Estemos alertas. Y usted dirá, bueno, qué lindo, pero la verdad, yo igual no voy a estar sobre la tierra. No importa. Usted a lo mejor puede compartir con alguien que sí va a pasar. A lo mejor lo va a escuchar y no va a aceptar a Cristo, pero usted hágale saber que la palabra de Dios no tiene errores, que es útil para instruir, para corregir, para redarguir y para prepararnos como hombres y mujeres de Dios para toda buena obra. Amén. Amén. Nuestra esperanza descansa en el Hijo de Dios. Dice la palabra que Él nos espera. Dice que hay mansiones esperando por nosotros. Dice que un abrir y cerrar de ojos y estamos con Él. Y esa es nuestra fe. Pero tengamos en cuenta, hermanos, que hay una maldad permitida por Dios, permitida por la preciosa providencia de Dios, que está gestando lo que va a ser el sufrimiento más grande de la tierra, de la creación de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por la profecía. Gracias, Señor Jesús, por la atención de tu pueblo. Gracias, Señor, porque queremos conocer más. Queremos saber más de tu palabra. Queremos entender. Queremos creer por fe cada día más, Señor, de que ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse. Gracias, Señor, por esto que has puesto en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque nos has abierto los ojos para entender que la maldad no descansa. La maldad, Señor, no se aburre de hacer maldad. Pero gracias a Dios, gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que tú nos has redarguido, que tú nos has salvado para toda una eternidad en la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te adoramos y todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.